El mercado acaba de explotar dándonos subidas muy potentes tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto. Y todo esto ocurre después de que ayer por la noche Donald Trump anunciara un acuerdo de paz entre Irán e Israel. Y sí, evidentemente las subidas han sido muy potentes, lo que nos da pie a hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Ha ocurrido lo peor ya definitivamente? ¿Hemos recuperado esos niveles técnicos claves en el gráfico que indicarían que probablemente lo peor ya haya pasado? En el vídeo de hoy analizaremos cómo han quedado los gráficos después de estas brutales subidas. Vamos a ir. Y aquí en la península hoy es festivo, es San Juan. Aún así no quería dejaros sin el vídeo de hoy por la importancia de los datos que han ocurrido. Mientras ayer por la noche estaba en la playa como es tradición lanzando pirotecnia, Donald Trump lanzó este mensaje desde Twitter provocando estas brutales subidas. Nos comentaba: felicitaciones a todos, Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total. Esta tregua se iniciaba por fases de horas que se iban concluyendo y que en teoría no tenía que haber mucho más problema más allá de esto. Sin embargo, y como no podía ser de otra forma, el tratado fue violado prácticamente nada más comenzar. Irán lanzó unos misiles e Israel fue a responder de forma inmediata. Irán justificó que los tenían programados y que no pudieron desactivarlos. Y finalmente Trump nos confirmaba desde Twitter que Israel no atacará a Irán. Y nos confirmaba que todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa. Y por último, y todavía más importante, publicaba lo siguiente: Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares, lo que podría dar fin definitivamente a este conflicto que hemos tenido. Bien, pues como puedes imaginar, el impacto fue muy grande, provocando subidas, por ejemplo, en Ethereum desde mínimos de más de un 17% y más de un 8% en tan solo una sola sesión. Y algo que me ha gustado muchísimo ver durante la subida es la siguiente métrica. Hemos visto un desplazamiento del taker buy. Normalmente, si vemos subir el precio de Bitcoin sin que el taker también suba, podríamos decir que el mercado está muy líquido y que probablemente además la subida está siendo manipulada. Y en este caso, y como estás viendo en esta imagen, el desplazamiento del taker ha sido completamente brutal. El SP500, por supuesto, también se está acercando a sus máximos históricos y prácticamente rompiendo la zona del rango. Ahora lo veremos más técnicamente. Pero tampoco son todo buenas noticias y hay algunas cosas que podrían complicarnos estas roturas de los máximos históricos. Lo primero de todo, y como estás viendo en esta imagen, se estima que el 70% de las acciones del SP500 están en un blackout de recompras. ¿Esto qué implica? Que las propias empresas no se pueden recomprar sus propias acciones o no se están recomprando sus propias acciones en este momento. Esto evidentemente frena la presión compradora que tanto necesitamos en una parte alta de un rango y más todavía cerca de máximos históricos. Y lo que puede hacer es que sea más difícil y al SP500 le cueste muchísimo más romper esas zonas. Y por otro lado también, como puedes ver en esta imagen, hemos tenido unos datos del consumidor que han salido peores de lo esperado. Han tenido un impacto rápido en el mercado que ha sido absorbido, por supuesto, por todas las noticias bullish que estamos viendo en el día de hoy. Sin embargo, un dato que no ignoraría. Y ahora sí, pasemos al análisis técnico y veamos cómo está la situación y si hemos salido ya definitivamente de peligro. Primero de todo, veamos cuál es el estado del mercado. Pues tenemos hoy un Ethereum subiendo un 2,38% después de haber subido más de un 7% ayer. El SP500 subiendo más de un 1%. Bitcoin también arriba. Todas las bolsas arriba, la japonesa, la china, el IBEX, el DAX, el Eurostoxx. Tenemos a todos los 7 magníficos subiendo menos Terra, porque el otro día subió evidentemente más de un 10%. Y por supuesto también tenemos a todas las altcoins subiendo, y más teniendo en cuenta las brutales subidas que tuvieron ayer por la noche. Pero primero de todo empecemos por lo más importante, y es que el SP500 está rompiendo el rango por la parte alta. Después de hacer esta breve desviación que nos enviaba la media móvil de 200, vamos a bajar temporalidad para verlo un poco mejor, vimos cómo rebotó y ahora se está saliendo por la parte de arriba, acercándose a la parte del call de JP Morgan que tenemos en 6.165. La fuerza del SP500 está siendo brutal y más después de esta breve desviación que tuvimos aquí. Sin embargo, tenemos que comprender que estas zonas son complicadas, básicamente por 3 razones. La primera,
Parte alta del rango, todavía no lo hemos roto del todo, estamos luchando, veremos si esta vela finalmente termina cerrando. Parte 2, tenemos toda la parte del collar de JP Morgan, las órdenes call de JP Morgan aquí, que buscan también ser defendidas. Y esto es una presión de venta en futuros que se le añade al SP500. Y por supuesto también toda la defensa que tiene de los máximos históricos aquí y los máximos que tenemos por debajo. Es decir, es una zona complicada de pasar y una vez superada, por supuesto, daría vía libre a tener subidas muy potentes. Pero no podemos dar por hecho que esto vaya a ocurrir ya y tenemos que darle un seguimiento muy de cerca. Sin embargo, en 12 horas, si veremos estas 3 velas como rebota de punta a punta, la fuerza es realmente impresionante. Algo que se ve todavía más si nos pasamos al SP500 en Spot, que como podemos ver ha dejado atrás ya la zona del rango donde estuvo luchando, aguantando el máximo anterior, y nos ha dejado también un gap de apertura hoy después de la subida que hemos tenido en futuros, que vamos a dejar marcado en amarillo porque en algún momento la podemos utilizar como zona de soporte, como zona de rebote de alta probabilidad. En el spot hoy lo vemos claro, fijaros qué cerca estamos de los nuevos máximos históricos. Estamos hablando apenas de un 0,90% para tener nuevos máximos históricos en el SP500. Y como os digo, si unimos todo esto, pues podemos entender que es una zona delicada, donde evidentemente podemos encontrar mucha presión de venta, sobre todo en los primeros intentos. Así que desde aquí deberíamos de ser prudentes. Nasdaq, exactamente lo mismo, 2 velas diarias brutales, después de perder brevemente este canal, volver a la zona de soporte, rebotando con muchísima fuerza, recuperando el 50% y quedándose muy cerca de nuevo de los máximos históricos también del Nasdaq. Estaríamos ahora mismo a un 2,14% aproximadamente. Pero también fijaros, máximo, la zona aquí, claro, es una zona donde evidentemente podemos encontrar también muchísima presión vendedora. Veremos cómo van reaccionando los índices del mercado tradicional día a día. Y por otro lado tenemos también al petróleo, que esto sí nos tranquiliza y nos aleja mucho ya de que el conflicto pueda escalar más. Y es que en tan solo 24 horas hemos tenido una caída del petróleo de un 17%. Justamente en el vídeo anterior comentábamos que esos cortos seguían encima del petróleo, apretándolo a la baja y que no los habían retirado, que más bien al contrario, que los habían incrementado. Y a la vista está finalmente lo que ha ocurrido. Se ha llegado a un acuerdo de paz y el petróleo ha caído nada más y nada menos que un 17%. También esta caída de hoy ha sido la que ha permitido las subidas en el mercado tradicional y también en el mercado cripto. Trump ha ayudado bastante también a esta caída del petróleo, confirmándonos por Twitter que China va a poder seguir comprando petróleo a Irán. Algo que evidentemente ha impulsado el precio del petróleo hacia abajo. Yo quiero hacer una breve reflexión, fijaros lo importante que es estar bien informado, tener las zonas bien definidas y ejecutar cuando nos da el mercado oportunidades. Un buen ejemplo ha sido el SP500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, las altcoins. Y otro buen ejemplo, por ejemplo, fue Tesla. ¿Recordáis la brutal caída de Tesla que hubo por la discusión entre Elon Musk y Donald Trump? Aquel día os comentaba que probablemente era una muy buena oportunidad de comprar Tesla, que yo no lo hacía porque ya tenía mis posiciones y porque lo que no me estaba gustando era cómo Elon Musk estaba dirigiendo como tal Tesla. Y a la vista ha estado, compañeros, fijaros el rebote más brutal que ha tenido, yendo a testear la parte alta del rango anterior y desde los mínimos rebotando hasta los máximos un 31%, borrando por completo las pérdidas de la caída provocadas por esa discusión. Y en ocasiones, compañeros, es tan fácil y simple como eso. Y ahora sí, pasemos a cripto y pasemos a ver qué está ocurriendo con Bitcoin. Tenemos un Bitcoin que está a punto de recuperar la zona del 50%. Os he dejado aquí el Power of 3 dibujado que comentábamos en el anterior vídeo. Y decíamos que lo más importante era recuperar la zona del 50% del rango. Y esta zona son ni más ni menos que exactamente los 106.309 aproximadamente. Fijaros cómo el precio ha actuado constantemente como soporte y resistencia. Bien, pues ahora mismo estamos por debajo, por tanto por ahora estaría actuando como resistencia. Ya es muy alcista y muy potente la respuesta que hemos tenido en la zona de 98.000 que tan teníamos estudiada, y también muy importante y muy interesante que hayamos recuperado toda la zona del rango y estemos viniendo a atacar ya la zona del 50%. Recuperarla para mí ya sería la confirmación de que estamos ante esta estructura de Power of 3, que esto fue un simple spring para sacudir al mercado y que lo que toca a continuación es una expansión. Y en Ethereum exactamente lo mismo, pero con diferentes precios. No estamos tan cerca de la zona del rango, fijaros que no estamos impactando contra el 50% que lo tenemos en estos momentos en 2.545 para ser exactos. Pero sí que está claro que la respuesta desde la zona de liquidez 1 ha sido
completamente brutal, con una subida de prácticamente un 17,52%. También es muy buena señal haber recuperado por completo el rango, cerrando ya velas por encima de esta zona del rango. Sin embargo, seguimos todavía lejos del nivel del 50%, que no es tocarlo, sino que lo que queremos ver es consolidarlo por encima para decir que la parte de manipulación finalmente ha terminado y que ya tocaría una fase de expansión a niveles de ¿qué? 3.200, 3.400. Y mientras tanto tenemos que seguir siendo precavidos, porque desde estas zonas bien podríamos continuar viendo correcciones en algún momento. Así que estaremos muy atentos a ver si recuperamos el 50% de las zonas de Bitcoin y Ethereum. ¿Recordáis también aquel indicador que os dije que había desarrollado yo y que utilizo en ciertas ocasiones? Yo os hablaba de que probablemente si perdíamos el rango de Ethereum, se nos vendría esto a estas zonas de aquí, y una vez viéramos estas sacudidas llegando al nivel prácticamente del cero, a partir de ahí rebotar. Pues bien, el indicador finalmente nos lo dio, fijaros que llegamos a estos puntos de aquí, que eran los que estaba buscando en Ethereum para ver el fin de esta manipulación. Además, durante toda la caída, como podéis ver, hay muchísimo volumen delta positivo. Es decir, la dirección de las órdenes de mercado reales están siendo en compras y no en ventas durante la caída. Esto es muy típico en estas fases de manipulación de mercado. Y por otro lado podemos ver cómo inmediatamente entraron en azul, como podéis ver, compras de ballenas por debajo de la zona del rango y dentro, por supuesto, de la zona de manipulación. Y sí, según mi indicador, lo más probable posible es que no veamos nuevos mínimos y que esto ya haya sido la manipulación y que haya concluido. Pasemos a lo que nos preocupaba, el par de Ethereum contra Bitcoin, que ¿qué os dije? Que si rebotaba del 0,5 y se venía a la zona verde, la empezaba a recuperar, consolidar, y volvíamos de nuevo también al 50% que tengo aquí marcado, que ya podríamos estar muchísimo más tranquilos. Bueno, por la primera fase de recuperar la zona de soporte en verde, bien, muy lejos todavía de la zona del 50%. Pero vayamos por pasos, esto no va a ocurrir en una vela de un solo día. Por ahora la respuesta desde el 50% ha sido muy buena, recuperando soportes, veamos a ver qué tal si podemos volver a recuperar ese punto de equilibrio en el corto plazo. Y esto va a ser imposible hacerlo sin correcciones de la dominancia, como ya estamos viendo y como sobre todo vimos ayer por la noche después de esta subida brutal de las altcoins. Ahora mismo estamos en temporalidad de 3 días y que cada vela es de 3 días. Fijaros que aquí quedó prácticamente solo la mecha y le fue denegada la subida. Si dibujamos en horizontal y lo ponemos en rojo y en vez de que sean puntos, que sea una línea para que quede mucho más claro, lo vais a ver a la perfección. Fijaros cómo de los máximos fue denegado, intentó superarlos, pero la vela finalmente terminó cerrando por debajo del máximo anterior. Esto podría ser un indicativo que desde estos puntos veamos correcciones de la dominancia que darían alivio a Ethereum y por supuesto a todo el sector de las altcoins. Por ahora esta vela que ha hecho aquí es bastante bullish, veremos cómo se desarrolla. Y algo muy bullish también es que hayamos recuperado los rangos de Bitcoin, de Ethereum y muchos rangos también de aquellas altcoins fuertes y potentes, pero que a nivel RSI semanal sigamos en sobreventa. Esto personalmente lo que a mí me indica es que los movimientos potentes y reales todavía no los hemos visto. Y estos por supuesto ocurrirán cuando rompamos los rangos por las partes altas. Pero primero, y por supuesto, recuperemos el 50% de los mismos. Espero que aprovecharais esta manipulación tanto en spot como en futuros. Y antes de que me preguntes por la billetera con información privilegiada, he de decirte que todavía no ha cerrado. Tenemos las alertas activadas y cada movimiento que haga nos salta una notificación. Así que no te preocupes, que te mantendremos informado. Y por otro lado, como ya sabes, esta no es la única. Tenemos 15 whales con información privilegiada que siguen operando en Hyperliquid. Los vamos a compartir de forma completamente gratuita en nuestro grupo de Telegram mañana miércoles. Recuerda que los mensajes en ese grupo tan solo duran 3 días y luego son eliminados por completo. Así que te recomiendo que si quieres obtener esa base de wallets rentables, accedas desde el link que tienes en la descripción al grupo de Telegram y estés atento a mañana. Y hablando de invertir y de operar, aquellos que lo hacéis de forma activa, tengo algo que comentaros que seguro os puede interesar. Como ya sabéis, tenemos una estrecha relación con Bluefin, uno de nuestros exchanges de confianza. Personalmente nosotros es el exchange que también estamos utilizando para operar futuros en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. No tiene KYC y está en el top 5 por volumen. Y además en estos momentos tenemos una competición activa de trading. Todos aquellos que estéis registrados con nuestro link vais a poder participar de forma gratuita.
Si entre todos llegamos al volumen objetivo, se desbloquearán $3.000 extras en premios, como estás viendo aquí ahora mismo, y estamos ya bastante cerca de que eso vaya a ocurrir. Los premios se van a repartir a los mejores que hayan movido más volumen y también a aquellos que hayan obtenido mayor rentabilidad. Así que si eres un trader, un operador del sector cripto, te recomiendo que te unas a nuestro link porque seguro que te conseguimos cosas interesantes ahora y también en el futuro. Lo dicho, os espero a todos en el torneo y os dejo también el link para registraros en Bluefin en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, me retiro por hoy a seguir disfrutando de San Juan. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos. Adiós.